Bueno, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo número 7. Estamos conformados por Hernández de la Cruz José Guillén, Varela Cortés Valeria Fernanda y su servidor Rosales Dávila Brian. Y les vamos a exponer lo que es el traumatismo de extremidades y las fracturas más frecuentes en ellas. Vamos a empezar con las generalidades. Todo traumatismo es definido como la lesión producida sobre el sistema osteoarticular y muscular que se produce tras la aplicación de una fuerza sobre las extremidades. Este puede ser tanto de forma directa o como de forma indirecta por diferentes mecanismos que les mencionaré en las siguientes diapositivas. Se dice que este tipo de traumatismo de extremidades va a representarse como la región anatómica con mayor incidencia de los servicios de urgencia. Aproximadamente el 53% de los traumatismos se van a realizar en las extremidades. Se dice que estas van a ser más comunes en los sujetos jóvenes en edad productiva y pues van a predominar en el sexo masculino. También las regiones óseas o las partes del hueso que más se van a afectar van a ser las regiones distales. Aproximadamente el 34% de los traumatismos de los miembros superiores se van a localizar en lo que es el codo y el antebrazo, siendo estos dos los más frecuentes, mientras que en los traumatismos de los miembros inferiores, el 35% o su mayoría se va a localizar a nivel de fémur, aunque también van a ser frecuentes los traumatismos en la tibia y el peroné. Las principales causas pues van a ser los accidentes de tránsito, como ya lo hemos venido viendo en las exposiciones pasadas, los accidentes laborales aquí tienen gran peso, y también tenemos los deportivos y las heridas por arma de fuego. Principalmente vamos a encontrar que existen tres tipos de traumatismo, que van a ser los esguinces, las luxaciones y las fracturas. Los esguinces y las luxaciones los veremos brevemente y las fracturas nos extenderemos un poco más, como lo veremos a continuación. En cuanto a los esguinces, pues lo podemos definir como una disfunción o una rotura completa o incompleta de un ligamento o del conjunto de ellos, lo que va a provocar un desplazamiento momentáneo de las superficies óseas de la cápsula articular. Su etiología pues es variada, pero generalmente es por la elongación brusca del ligamento, lo cual va a comprometer como consecuencia los movimientos normales de dicha articulación. Generalmente se producen con una caída, una torsión o un golpe. Los más comunes van a ser los de tobillo, aunque también podemos encontrar en la rodilla y en la muñeca. Dependiendo de la clínica, podemos clasificar a los esguinces en 3 grados. Los esguinces de primer grado, que van a ser aquellos que generalmente nada más presentan dolor y nuestro paciente puede caminar. Este va a ser debido a una distensión sin ruptura de ninguno de los ligamentos y pues va a conservar su función. En el grado 2 va a haber una ruptura parcial de los ligamentos. Además del dolor, ya vamos a encontrar una inflamación y una inestabilidad articular leve, y en ella el paciente va a caminar, pero va a demostrar dolor al momento de caminar, lo que no va a permitir que se pueda apoyar bien el pie. Y en el grado 3, es el grado más grave, en ella va a haber una ruptura total de los ligamentos y también pues puede afectar las inserciones óseas. En ella la clínica pues va a ser más evidente, va a ser más exagerada, vamos a presentar dolor, inflamación, laxitud articular. En ocasiones puede o no existir debido a la ruptura, la sensación nerviosa. En los pacientes, en este tipo de pacientes, no va a poder caminar, no va a poder realizar la marcha por el intenso dolor que va a presentar. En cuanto al cuadro clínico, como ya los hemos venido viendo, pues va a depender mucho de la gravedad del esguince, pero en forma general tenemos al edema, la equimosis, el rubor, la hipersensibilidad, el dolor y la limitación de los movimientos. En cuanto a su tratamiento, va a depender de los grados que ya les mencioné. En el grado 1 va a bastar con reposo, hielo, compresión y elevación. En el grado 2 podemos llevar al paciente a inmovilización con una férula y un vendaje elástico de 2 a 3 semanas. Y en el grado 3, pues como recordemos es la ruptura total de los ligamentos, necesariamente será la cirugía. Entrando a lo que es la luxación, la podemos entender como una pérdida completa de la congruencia que hay entre dos superficies óseas de una articulación, estando los huesos que la forman desplazados entre sí.
Hay que recordar que las luxaciones las podemos clasificar de diversas formas, por su relación, por su evolución, por su dirección o por su causa. La más común pues va a ser por su causa, pero aquí les vamos a mencionar los otros tipos de clasificación. Por su relación va a ser completa o parcial, por su tiempo de evolución va a ser aguda si se ha presentado en ese momento, reciente si tiene días de evolución que esa luxación no ha sido tratada como debe ser, o también es conocida como crónica o inventarada, cuando tiene más de 3 semanas sin tratamiento la luxación. Por su dirección, recordemos que el hueso se puede desplazar anterior, posterior o inferior. Un claro ejemplo de estos pues va a ser una luxación del hombro. Y por causas, pues tenemos la dirección, la traumática, la complicada, la patológica, la congénita y la recidival. La congénica pues, la podemos encontrar en niños desde muy pequeños, y la recidivante es aquella que a pesar de haber sido tratada, se sigue luxando la articulación. En cuanto al cuadro clínico, se dice que el cuadro clínico tiene características en la presentación, como lo son el dolor agudo, una impotencia funcional, que esta va a ser característica porque va a ser una impotencia funcional inmediata y absoluta, ya que al ver una luxación, pues los nervios y los vasos sanguíneos pues, se van a ver comprometidos, y esto va a comprometer la funcionalidad de la extremidad. También vamos a encontrar un aumento de volumen, la deformidad, la presencia de una prominencia anterior o posterior. Esto pues nos va a indicar la posición en la que nuestra articulación se ha luxado, el edema, y también puede aparecer un daño neurovascular. Este generalmente pues se realiza después de la reducción, como por ejemplo el daño al nervio axilar, que nos va a dar cuando hay una luxación de hombro, si esta no es reducida correctamente. En cuanto al diagnóstico, pues va a ser mediante el examen físico, radiografías en 2 o más proyecciones, y exámenes de laboratorio solo van a ser importantes para el control de pacientes que sufran alguna otra patología. En cuanto a su tratamiento, pues como ya los hemos venido mencionando a lo largo, va a ser la reducción o integración de la articulación, seguido de la inmovilización de 3 a 6 semanas con posterior rehabilitación de la articulación. Las luxaciones que más vamos a encontrar son la acromioclavicular, la glenumeral, la del codo y la coxofemoral. Entrando propiamente a lo que son las fracturas, decimos que una fractura es la interrupción de ambas corticales, la cual puede ser completa o incompleta. Va a ser completa cuando los fragmentos, las corticales pierden su continuidad, ambas corticales, o incompleta cuando una cortical solamente es la que va a perder la continuidad. Esta va a ser producida por mecanismos directos e indirectos, como ya los mencioné. El directo, pues se va a producir la fractura en el mismo lugar donde se aplica la fuerza, y en el mecanismo indirecto, la fractura se va a producir a distancia del lugar donde se realiza el traumatismo. Es más común la presentación de un traumatismo indirecto. El traumatismo indirecto puede darse por una flexión, una tracción, una compresión, una rotación o un cizallamiento. Como ya veremos, estos van a ser los mecanismos más comunes por los cuales se van a producir las fracturas. En cuanto a su clasificación, al igual que las luxaciones, podemos tener diversas, y pues como ya les había mencionado, la más común es por la ruptura ósea. Va a ser completa cuando ambas corticales se rompen, o incompleta cuando solo una de ellas se encuentra con una disrupción. Según el trazo, podemos tener anguladas, transversas, oblicuas, fragmentadas, uniminutas, bifocales, impactadas o intraarticulares. En las extremidades también podemos definirla o diferenciarla entre el lugar o la región en la que está afectada el hueso. Generalmente, pues, en las extremidades tenemos los huesos largos, entonces las fracturas pueden ser epifisiarias, diafisiarias o metafisiarias, según el lugar que se ve afectado. Y de mayor importancia, pues van a ser clasificadas en simples o cerradas y en complicadas o abiertas. Esta clasificación va a tornarse muy importante al momento del tratamiento. Como les mencioné, esta clasificación es muy importante y podemos definir a una fractura cerrada o simple
como todas aquellas fracturas en la que los huesos no se comunican al exterior, ya que la piel no va a ser dañada. Y en las abiertas o complicadas van a ser todas aquellas en las que se puede observar al hueso fracturado a simple vista gracias a la existencia de una herida que deja fragmentos óseos al descubierto. Esta herida puede ser producida tanto del interior al exterior como del exterior al interior. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser que el hueso provoque la herida al momento de fracturarse o el traumatismo provoque la herida y posteriormente nos realice la fractura. Es muy importante la clasificación de las heridas abiertas, como ya he sabido y vimos en traumatología, la clasificación de heridas abiertas es mediante la clasificación de Bustillo y Anderson. Este nos va a dividir las heridas abiertas en 3 tipos, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, valga su redundancia. Y es muy importante ya que esto nos va a dar la pauta para el tratamiento inicial de esas heridas. Se dice que en las heridas tipo 1 son aquellas que la herida es menor a 1 centímetro, se encuentra limpio, hay un daño mínimo al tejido blando y el daño al tejido óseo es simple. La tipo 2 se va a encontrar una herida entre 1 y 10 centímetros con una contaminación moderada, el daño al tejido blando es moderado, esto quiere decir que ya hay un daño muscular y hay una fragmentación ósea moderada. En estos 2 tipos, el tratamiento inicial que se recomienda es la penicilina sódica cristalina intravenosa más amicacina. En el tipo 3, que es la de mayor gravedad, vamos a encontrar una herida mayor a 10 centímetros, va a estar muy contaminada y esta vamos a dividirla en 3 y esto va a ser dependiendo a la cobertura ósea y a la fragmentación del hueso. En la tipo A vamos a tener que hay un aplastamiento severo de la cobertura ósea y una fragmentación moderada. En la tipo B va a haber un aplastamiento severo sin cobertura ósea y una fragmentación del hueso severa. Y en el tipo C vamos a tener un aplastamiento severo sin cobertura ósea y una lesión vascular y una fragmentación severa. Lo que distingue a la tipo B y a la tipo C es la lesión vascular. En este tipo de fracturas vamos a utilizar penicilina sódica cristalina intravenosa, amicacina, pero aquí también se recomienda la aplicación de metronidazol intravenoso. En cuanto al tratamiento de las fracturas en las extremidades, se dice que va a depender de si es cerrada o abierta al momento de llegar al hospital. Si está cerrada, podemos utilizar un tratamiento ortopédico conservador o tratamiento quirúrgico. El tratamiento ortopédico conservador va a depender de estabilización, férulas, vendajes, tracción cutánea o tracción esquelética. El tratamiento quirúrgico pues puede ser por una reducción abierta y fijación interna, conocido como RAFI en traumatología, una reducción cerrada y fijación interna, una osteosíntesis percutánea o una fijación externa. En los tratamientos de las fracturas abiertas o complicadas, necesariamente tendrá que ser quirúrgico y esto va a llevar los siguientes pasos. Primero hay que realizar un desbridamiento de la herida para después realizar el curetaje óseo. Al momento de realizar el curetaje óseo y la herida esté bien desbridada, hay que hacer un lavado con solución salina, procediendo a estabilizar la fractura, es generalmente mediante un fijador externo, y la aplicación de antibioterapia, y en algunos casos, cuando ya hay un sistema vascular muy dañado, el llenado capilar es muy tardado, hay afectación severa de las partes blandas o incluso hay un daño nervioso, se considera la amputación del miembro. Ante un trauma de extremidades, generalmente hay que realizar una atención inicial al momento de encontrar a los pacientes con un trauma de las extremidades. Y como en toda atención prehospitalaria, pues vamos a iniciar con la atención del paciente realizando la mnemotecnia ABCDE, que el A, pues hay que recordar, es el manejo de la vía aérea, el B, la buena respiración y la ventilación, el C, la circulación y los pulsos, el D, para valorar el déficit neurológico, y la E, la exposición y la temperatura. Además de que debemos de investigar si hay fracturas en diferentes zonas y no solamente en las extremidades,
ya que esto nos va a permitir ver si nuestro paciente es un paciente politraumatizado y manejarlo además de las fracturas de las extremidades en sus diversas fracturas que tienen aparte de ella. También tenemos que valorar los pulsos periféricos y la exploración neurológica distal al sitio de la fractura. Hay que realizar una inmovilización, hay que hacer el control de las hemorragias y los estudios radiológicos que van a ser importantes para determinar la gravedad y el tipo de fractura que tiene nuestro paciente o de traumatismo, porque pues, también puede ser una luxación o un esguince, como ya hemos visto. Ok, y bueno, ahora ya iniciando como tal de lleno con las fracturas que se presentan más frecuentemente, la primera que vamos a ver va a ser la fractura de la extremidad distal del cúbito del radio. La siguiente, por favor. Ok, bueno, como introducción, la fractura de este extremo distal del radio y del cúbito va a ser de las fracturas que más se van a presentar y pues van a tener una mayor frecuencia. Se dice que aproximadamente corresponde hasta a un 15% del total de todas las fracturas. Y en cuanto a la población a la que afecta o en la que se presenta, esta va a tener una distribución bimodal. El primer pico de incidencia es en el grupo de mujeres que ya tienen un perfil osteoporótico y pues esto va en una edad ya entre los 40 y los 60 años, por lo que pues se va a asociar con traumatismos de baja energía. Y el segundo grupo de incidencia se va a dar en pacientes jóvenes que van a sufrir algún traumatismo de alta energía. Los mecanismos de producción que nos dan como resultado este tipo de fractura nos van a pues orientar hacia, bueno, sí, el mecanismo nos orienta hacia el tipo de fractura y cómo se está presentando, ¿no? En el paciente. Y gracias a esto se puede subdividir en 6 grupos. Según su mecanismo y las características anatómicas que presenten. La primera fractura que tenemos se llama de Coles o de Coles. Esta fractura es pues distal del radio, es la más frecuente, así lo menciona la literatura, y esta se produce por una caída con la muñeca en una posición de extensión. Es una fractura extraarticular y lo que pasa aquí es que el fragmento distal tiene un desplazamiento, un movimiento con una dirección dorsoradial y tiene un ligero grado de supinación, así que nos da una imagen clínica que se puede llamar o se conoce como deformidad en dorso de tenedor. Y bueno, se puede observar en la primera imagen que está ahí. Y el segundo tipo de fractura que tenemos es la de Goyrand-Smith o que también se conoce como Coles invertida. Esta igual va a ser una fractura extraarticular, pero se va a producir por una caída con la muñeca en flexión y en esta el fragmento distal se va a desplazar, pero con una dirección volar, lo que va a dar una imagen que se conoce como en deformidad de pala de jardinero. La siguiente, por favor. Ok, el siguiente tipo de fractura es la de Ria-Barton. Esta es una fractura intraarticular y se va a producir por una fuerza de cizallamiento. Se dice que es una lesión mixta, dado a que engloba lo que es una fractura y una luxación de la articulación radiocarpiana. Y esta, pues, está como tal constituida por la fractura del reborde dorsal o volar del radio, más una luxación en el carpo. La siguiente fractura que tenemos es la de Hutchinson. Esta igual es intraarticular y se produce igualmente por fuerzas de cizallamiento que pues van a lesionar lo que es la estiloides radial. También tenemos una fractura que se llama de die punch o que se conoce como de tornel, que es una fractura intraarticular y está ocasionada por una compresión axial del semilunar sobre la misma faceta semilunar del radio. Y por último tenemos lo que son las fracturas por avulsión de las inserciones ligamentosas, donde se van a incluir a todas las fracturas de la estiloides radial y cubital, que están asociadas pues a fracturas luxaciones radiocarpianas. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué vamos a encontrar en la clínica? Bueno, pues los signos y síntomas son los típicos de cualquier fractura, ¿no? Donde el paciente va a presentar
pues dolor, incapacidad funcional y vamos a encontrar también crepitación. Es muy importante que en estas lesiones examinemos el estado vascular y también el estado nervioso de pues la extremidad lesionada y principalmente todo lo que engloba el territorio del nervio mediano. En cuanto al diagnóstico por imagen, pues como sabemos, el primer estudio de indicación en estas fracturas, bueno, en todas las fracturas, pues es la radiografía simple, ¿no? Aquí con proyección, perdón, tanto anteroposterior como lateral, pero además de esta radiografía simple, también podemos solicitar lo que es un ATAC, dado a que nos puede pues aportar información sobre la conminución de las fracturas, así como si hay o no una afectación intraarticular. También tenemos lo que es la resonancia magnética nuclear y esta va a estar indicada en los pacientes en los que pues, nosotros sospechemos que presentan lesiones de los ligamentos que vayan a estar asociadas a estas fracturas, ¿no? Como por ejemplo alguna lesión del el complejo fibrocartilaginoso triangular, el ligamento escafolunar o incluso el ligamento lunopiramidal. La siguiente, por favor. Ok, comenzando con las clasificaciones, la primera que tenemos es la de Frickman, que menciona la literatura que es la más utilizada. Esta clasificación, como lo pueden observar, está dividida en 8 grupos y toma en cuenta lo que es la afectación articular, pues radiocubital, y también la radiocarpiana. Así es como la presencia o la ausencia de la fractura en lo que es la estiloides cubital y los fragmentos en los que se fractura, pues va a determinar en qué grupo lo vamos a clasificar. Los grupos 1 y 2 van a ser fracturas extraarticulares. Los 3 y 4 son fracturas intraarticulares. Estas van a afectar a lo que es la articulación radiocarpiana. Y los tipos 5 y 6 van a ser fracturas igualmente intraarticulares, pero van a afectar a la articulación radiocubital. Y los últimos grupos, que serían el 7 y el 8, van a ser fracturas intraarticulares que afectan pues a ambas articulaciones, tanto a la radiocarpiana como a la radiocubital. Y los tipos de números impares indican que ya hay presencia de una fractura en la estiloides cubital. La siguiente, por favor. También tenemos lo que es la clasificación de Müller o de la AO. En este sistema No los escucho, ¿todo bien? Jóvenes, no los escucho. Creo que Perdón, es que me sacó mi internet, pero ya te escucho, gracias. sí, la anterior, por favor, ya no acabo de comentarles. Gracias. Bueno, aquí ya nada más mencionarles que dado a pues todas las posibilidades, esta clasificación, pues como vemos, tiene un gran número de combinaciones, por así decirlo, ¿no? De tanto de la fractura, de la articulación y de los fragmentos que se está presentando. Y pues por eso representa como que una clasificación de difícil manejo, pero pues igual es un sistema internacional. La siguiente, por favor. Ahora sí, tenemos lo que es la clasificación también de Fernández y esta está fundamentada en lo que es el mecanismo de lesión y va a dividir a las fracturas en 5 grupos. El primer grupo van a ser fracturas extraarticulares que van a tener una desviación de la metáfisis y la cortical va a estar rota, hundida o con presencia de conminución. El tipo B van a ser fracturas marginales, dorsales o palmares y también de la estiloides radial. El tipo 3 pueden ser fracturas intraarticulares por pues, alguna compresión en la cara articular, que va a lesionar lo que es el hueso subcondral y metafisiario. El tipo 4 son fracturas por abulsión, en las que
los ligamentos, por así decirlo, arrancan un pedacito del hueso y pues pueden afectar al estiloides radial y la cubital. Y ya por último, el tipo 5 representa las combinaciones de estas fracturas por distintos mecanismos, ya sea pues por torsión, por acortamiento o compresión, y aquí se incluyen lo que son los traumatismos de alta energía sí, generalmente. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al tratamiento, el objetivo de este va a ser que haya una restitución anatómica de la muñeca. A la hora de decidir si es factible realizar el tratamiento conservador, hay que tener en cuenta ciertas cosas, como lo son ángulos y pues distancias que son normales anatómicamente, por así decirlo. El primer criterio que tenemos que tomar en cuenta es la inclinación radial, que debe de ser aproximadamente de 22 grados. El segundo criterio sería la distancia radiocubital, que debe medir entre 11 y 12 milímetros. Y el tercero, perdón, la angulación volar, que debe de ser de 11 grados aproximadamente. Para el tipo del tratamiento también se debe de tomar en cuenta si la fractura es estable o no. Y para eso tenemos igual criterios que se enlistan aquí. Estos son criterios de inestabilidad de la fractura tal cual. Primero tenemos que haya presencia de conminución dorsal o volar, que el desplazamiento fragmentario sea mayor a 5 milímetros, que haya una angulación mayor de 10 grados o un acortamiento mayor de 5 milímetros, que haya conminución articular, que haya diástasis de la articulación radiocubital, fractura de la cabeza o del cuello cubital y una fractura asociada de la escafoides o disociación escafolunar. Y por último, el desplazamiento de la fractura durante el tratamiento conservador, que pues esto ya nos indicaría como tal la cirugía. La siguiente, por favor. Ok, en el tratamiento conservador. Bueno, este se va a tratar de realizar una reducción cerrada y una inmovilización con un yeso. Este tratamiento va a estar indicado en lo que son las fracturas estables y extraarticulares. Las maniobras de reducción de esta fractura las vamos a comenzar tras una aplicación de anestesia local en condiciones pues claramente estériles. Después vamos a proceder a realizar una tracción desde los dedos mediante la contracción con el codo en flexión de 90 grados para que logremos desimpactar los fragmentos y restablezcamos la longitud del radio, perdón. Después de esto vamos a realizar una maniobra de reducción en el sentido inverso al del mecanismo que produjo la fractura, por así decirlo. Y una vez ya reducida esta fractura, es muy importante que mantengamos la tracción, la flexión y la pronación de la muñeca para evitar el desplazamiento. Ya que estemos en esta posición, ahora sí procedemos a colocar lo que es el vendaje enyesado. Este se va a colocar desde la cabeza de los metacarpianos y desde el pliegue volar distal hasta el codo para que podamos permitir lo que es la flexoextensión de los dedos y evitemos la aparición de algún edema postraumático o la rigidez articular. Después ya de esta inmovilización, lo que debemos hacer es comprobar si la reducción pues fue efectiva y esto lo vamos a hacer a través de una radiografía simple. También debemos de realizar lo que son controles clínicos radiográficos. Estos se van a llevar a cabo semanalmente durante las 3 siguientes semanas para comprobar que se mantenga la reducción de la fractura. Y por último, hay que mantener el yeso durante 6 semanas o hasta que aparezcan signos radiográficos de consolidación y ya posteriormente se envía al paciente lo que es fisioterapia para pues, que recupere el movimiento y la fuerza. La siguiente, por favor. En el tratamiento quirúrgico, bueno, este va a estar indicado para las fracturas propiamente inestables con los criterios que ya vimos, o también las fracturas intraarticulares. El tratamiento quirúrgico, pues claramente que se debe individualizar según el caso del paciente y se va a elegir el tipo de intervención que sea, pues, por así decirlo, de preferencia del ortopedista que vaya a llevar la cirugía. Primero tenemos la opción de las agujas Kirchner, que estas se van a utilizar para realizar lo que es una reducción cerrada y una fijación percutánea.
Esta técnica va a estar indicada en las fracturas extraarticulares con minución metafisiaria, en las que va a haber algún pues riesgo de desplazamiento secundario si solamente utilizamos lo que es la inmovilización con el yeso. La literatura que consulté dice que hay diferentes técnicas, pero que la más utilizada es la fijación percutánea, que se conoce con el nombre de Clancy, en donde lo primero que hay que hacer es introducir, bueno, está ahí el esquemita, la radiografía. Lo primero que se hace es introducir una aguja oblicuamente desde la estiloides radial en un ángulo aproximadamente de 45 grados con la diáfisis radial, y la segunda aguja va a ir desde el borde cubital, pues sí, del radio, al dorso volar a unos 30 o 45 grados, y las agujas deben de mantenerse por 4 semanas como máximo para que evitemos alguna infección. En segundo lugar, tenemos lo que son las placas. De estas existen las placas dorsales y las placas volares. Las dorsales leí que no se aconsejan ya, bueno, actualmente, debido a que hay como un riesgo o una incidencia de tendinitis, rotura tendinosa e incluso protrusión del material. Y las placas volares, que son de ángulo fijo, pues utilizan pues lo que son los tornillos fijos a estas placas, y igual la literatura menciona que dan como que una mejor estabilidad incluso en pacientes que presenten osteoporosis. Para colocar estas placas, pues las volares, se utiliza lo que es un abordaje volar de Henry, así se conoce, y se puede también utilizar una artroscopía de muñeca para ayudarnos a realizar la reducción. La siguiente, por favor. Ya por último, en el tratamiento quirúrgico tenemos lo que es el uso del fijador externo. Este utiliza lo que es el principio de la ligamentotaxis para reducir la fractura, aplicando pues tracción, pero como no todos los fragmentos están unidos al ligamento, pues no se logra reducir todos, y es por esto que se puede combinar, o generalmente se combina con el uso de agujas para que se pueda aumentar la estabilidad de esta fijación. Este fijador externo se puede indicar en fracturas abiertas, como ya lo había comentado Brian hace ratito, y ofrece pues una mayor estabilidad sin causar lo que es una desvascularización. La siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones que tenemos, la primera pues es una consolidación viciosa, como en todas las fracturas, que pues es la complicación más frecuente, ¿no? Y pues esto nos habla de que simplemente la consolidación de la fractura se da en una mala posición que pues limita o impide el movimiento, en este caso pues de la muñeca. Y según encontré, lo más frecuente es una consolidación que se conoce, hoy no recuerdo el nombre, pero lo que pasa es que da un acortamiento del radio y altera pues a la articulación radiocubital distal. En segundo lugar tenemos la compresión nerviosa, que si recuerdan hace ratito les dije que era muy importante examinar todo el territorio del nervio mediano, y pues exactamente este es el que se comprime pues más comúnmente, entonces pues hay que estar al pendiente. En tercer lugar tenemos lo que es el síndrome del dolor regional complejo, y pues este se da por periodos largos de inmovilización e incluso por fijadores externos con demasiada fuerza o demasiada distracción. Después tenemos lo que son las roturas tendinosas, que la más frecuente se da en el extensor pollicis longus. Y también tenemos la complicación de la artrosis postraumática, que se relaciona con el tipo de fractura y cómo nosotros hayamos realizado pues la reducción articular. Y ya por último tenemos lo que son las inestabilidades carpianas. La siguiente, por favor. Ok, en segundo lugar vamos a hablar sobre lo que son las fracturas del húmero proximal. La siguiente, por favor. Y pues bueno, a manera de recordatorio anatómico, pues el húmero proximal va a formar parte de lo que es la articulación glenohumeral, ¿no? Que pues esta es una diartrosis y va a estar formada por la cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la escápula. Esta articulación posee movilidad parecida a la de una esfera, y se dice que tiene el radio de la longitud del brazo en extensión.
Igual tenemos como dato que los relieves óseos, del húmero proximal más importantes van a ser lo que es la cabeza humeral, las tuberosidades mayor y menor, que pues funcionan como inserciones musculares, y la corredera bicipital que pues se encuentra entre ellos, ¿no? La nutrición de la cabeza humeral va a estar dada principalmente por la anastomosis de las arterias circunflejas. La circunfleja posterior va a darnos lo que son vasos nutricios y la arteria anterior da lo que es la arteria arciforme o arcuata, que pues es la más importante. Y esta vascularización pues se puede comprometer muy fácilmente con fracturas, incluso las que están poco desplazadas por pues la disposición que tienen estas arterias en el cuello quirúrgico del húmero. En cuanto a la epidemiología, tenemos que del 70 al 75% de las fracturas del húmero proximal se van a dar en pacientes mayores de 60 años y pues estas están asociadas a que estos pacientes presentan un alto riesgo de sufrir caídas, que también pues ya presentan lo que es el deterioro de la autonomía y que tienen una disminución de la calidad ósea pues por propiamente el envejecimiento, ¿no? La fractura de húmero proximal va a ser la tercera fractura osteoporótica, por así decirlo, en frecuencia y es la fractura más frecuente, más bien, esta fractura es más frecuente en mujeres e incluso encontré que en una relación de 3 mujeres a un hombre. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al mecanismo de producción, la mayor parte de estas fracturas va a ser en pacientes mayores de 60 años, como se los acabo de mencionar, y el mecanismo de producción, por lo tanto, pues es un traumatismo de baja energía, en este caso de una caída desde su propia altura del paciente, con pues una interposición del miembro en extensión, dando como resultado pues la fractura por impacto, ¿no? El otro pico de incidencia está relacionado con adultos jóvenes también y este engloba el 50% de los pacientes varones, por así decirlo, y se va a relacionar con traumatismos pues de alta energía, dando lo que son fracturas con cominutas e incluso con daño a las partes blandas. Y pues esa imagen es de un delantero de la selección, que pues fue un caso muy famoso, pero pues sufrió una fractura de húmero proximal. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues la anamnesis va a ser muy importante, dado que aquí nosotros lo que tenemos que hacer primeramente es analizar el mecanismo de la lesión por la que pues el paciente se fracturó y pues está acudiendo a nuestro servicio, ¿no? Normalmente el paciente va a llegar con lo que es una incapacidad funcional, propiamente del hombro lesionado y presenta una posición antiálgica que se puede conocer o llamar como de Desault, la cual va a consistir en una aducción, una rotación interna y el codo en flexión. A la exploración nosotros podemos observar, igual como en toda fractura, pues tumefacción. Incluso podemos encontrar algo que, bueno, es una equimosis que evoluciona por gravedad hacia el antebrazo y la mama, que está ahí representada, y esto se conoce como hematoma de Hennequin. Y pues bueno, a la palpación encontraremos lo que es pues un dolor muy intenso y crepitación. Es muy importante que pues en este tipo de lesiones realicemos igualmente la exploración neurovascular. Esto lo podemos realizar también mediante una palpación comparativa de los pulsos distales y también hay que explorar, pues, hay que realizar lo que es la exploración neurológica en busca de que no haya o que existan parestesias, especialmente en el nervio axilar o en el territorio, perdón, de la región deltoidea y que haya presencia de hipostesias o pérdidas de la fuerza, que pues igual son difíciles de valorar porque el paciente sufre mucho dolor. La siguiente, por favor. Ok, para las pruebas complementarias tenemos lo que es la imagenología, ¿no? Primeramente tenemos la radiografía simple, que pues es la prueba fundamental, ¿no? Para complementar el diagnóstico.
Y según la literatura, las proyecciones que hay que solicitar para este tipo de fracturas son la proyección escapular anteroposterior verdadera, la proyección lateral de escápula en Y o en Y, y la proyección lateral axial de la articulación glenohumeral, que se mencionaba que en algunos casos por la incapacidad del paciente para pues abducir el miembro se puede sustituir por una proyección que se conoce como de Bell, Bell-Pau, que es una proyección axilar. Y bueno, también podemos solicitar lo que es una TAC con o sin reconstrucción 3D. Esta nos va a servir para revisar si hay conminutas, también para ver la relación que hay entre los fragmentos o incluso si hay pues luxaciones que pues no se observan a simple vista en la radiografía simple, ¿no? Y también tenemos lo que es la resonancia magnética, que esta nos puede ayudar para identificar si hay alguna afectación en el manguito rotador. Y en los casos en los que sospechemos alguna fractura pues patológica o también se puede utilizar en una mala consolidación, pues para diagnosticarla, o incluso en una pseudoartrosis ya como complicación. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la clasificación, según la literatura, la más usada es la de Neer, que les presento del lado izquierdo, y esta se basa en 4 fragmentos anatómicos, que sería la cabeza, las tuberosidades y la metáfisis. Y describiendo aquí en esta clasificación, se habla de, pues, anatómicamente cómo está la fractura, por su número de fragmentos y por su desplazamiento. E incluso por el ángulo, que si está en más de 45 grados, pues ya cambia de clasificación, así como si hay presente alguna luxación o no. También encontré que en años más recientes apareció la clasificación del lado derecho, que se llama de Lego-Cotman. Esta clasificación, lo que nos permite es, pues, como tal, clasificar la fractura según el trazo, por así decirlo. Hay 12 tipos y va a contemplar lo que son como que 3 factores para dar un pronóstico, que primero sería la afectación de la bisagra medial, que se ve representada ahí por los legos. La segunda, la afectación del cuello anatómico. Y la última sería la amplitud del trazo que esté trazado desde la metáfisis, que sea, si es mayor a 8 milímetros, pues ya es un factor de mal pronóstico, por así decirlo. La siguiente, por favor. Ok, comenzamos con el tratamiento. En caso del conservador, este se menciona que es el más utilizado y pues va a estar indicado en lo que son fracturas con un desplazamiento menor a 5 milímetros. Igual que tengan algún desplazamiento menor de 50% de la diáfisis y menor de 45% pues de angulación. Igual se va a indicar en pacientes que tengan una baja demanda pues de movimiento o que tengan pues comorbilidades que descarten el uso de una cirugía. Para este tratamiento conservador se va a realizar una inmovilización con un cabestrillo o un vendaje que pues es igual como la proyección que se conoce de Bell-Pau. Y bueno, hay que iniciarlo pues precozmente con la rehabilitación y esta rehabilitación va a ser llevando a cabo movimientos pendulares desde los 7 a los 10 días de que se dio este traumatismo. Y bueno, la reducción cerrada va a ser realizada con tracción, con flexión y con aducción del miembro. Y pues esta va a estar indicada en las fracturas del cuello quirúrgico que estén desplazadas y que tengan algún riesgo de no tener una reducción efectiva. Ya si la reducción pues es efectiva, o sea que esté estable después de la manipulación, se va a permitir o se va a decir que este tratamiento conservador pues fue eficaz y hay que realizar un control pues precoz menor a 2 semanas. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el objetivo de pues va a ser
que haya una rehabilitación precoz de la articulación, y pues para esto es necesario la estabilidad del constructo, que así se le llama, y la reducción de los fragmentos, principalmente pues en la metáfisis, ¿no? Primero tenemos lo que es la reducción cerrada y la osteosíntesis percutánea, que esta va a estar indicada en fracturas estables del cuello quirúrgico, con 2 fragmentos y que casi no haya conminución. Y también hay que tener que exista el calcal medial intacto, y también se indica en pacientes que tengan una buena calidad ósea. Esta se realiza a través de 2 agujas que se mencionaba que iban de externo a interno, de abajo hacia arriba, y se puede añadir 1 o 2 agujas en el troquíter para pues dar una mayor estabilidad, pero pues esto también teniendo en cuenta que hay un grande riesgo de lesión al nervio axilar, entonces hay que tener mucho cuidado. En segundo lugar tenemos lo que es la reducción abierta y la fijación interna. Esto se puede realizar con bandas de tensión, suturas y tornillos, que están indicados en fracturas desplazadas del troquíter mayores de 5 milímetros, o en fracturas del troquín que impiden la rotación interna del miembro. Y en segundo lugar tenemos, bueno, de esta técnica de reducción abierta y fijación interna, tenemos el uso de las placas LCP atornilladas, que van a estar indicadas en fracturas de 3 a 4 fragmentos en pacientes jóvenes con alta demanda de movimiento. Sin embargo, esta técnica tiene pues un mayor riesgo de necrosis avascular de la cabeza humeral, y tiene una mayor tasa de reintervención en pacientes mayores de 60 años. La siguiente, por favor. Ok, también tenemos lo que es el uso de los clavos intramedulares bloqueados. Estos van a estar indicados en fracturas de 2 fragmentos del cuello quirúrgico, también en fracturas de 3 fragmentos, con lesión en lo que es el troquíter, y también en fracturas patológicas. Estas tienen el riesgo de lesionar el manguito rotador y también de lesionar pues los nervios, pero se menciona que mejoran el control del dolor. Y por último lugar, tenemos lo que son las artroplastías. Estas van a estar indicadas en pacientes con fracturas del cuello anatómico, pues debido a que tienen un mayor riesgo de necrosis avascular. También se indican en fracturas de 3 a 4 fragmentos con un hueso que ya pues, esté muy osteoporótico, o que presente un varo mayor al 20% de afectación y con una angulación mayor de 40, con una afectación a la superficie articular en un porcentaje mayor de 40%, y en fracturas luxaciones, que pues, son las lesiones mixtas, en 4 fragmentos con conminutas. Y bueno, aquí igual leí que se preferían las hemiartroplastías, con el vástago pues cementado, y que se realice una correcta sutura de las pues, tuberosidades. Igual encontré que había lo que es el uso de las prótesis invertidas, pero esto se reserva solamente para pues, pacientes ya pues mayores, que sean pues ancianos y que tengan una baja demanda funcional, o que igual se puede utilizar en las roturas del manguito rotador, que pues ya son irreparables. La siguiente, por favor. Ok, y ya por último tenemos lo que son las complicaciones en este tipo de fracturas. La primera sería igualmente la consolidación viciosa, que encontré que la más común era igual en varo, o una malposición del troquíter que afecta pues, da una afectación subacromial, por así decirlo. La segunda complicación más frecuente es la necrosis avascular, que encontré que era más frecuente en las fracturas de mayores fragmentos, o sea, como de 3 a 4 fragmentos, y que tengan pues presencia de disección de partes blandas. También tenemos lo que es la rigidez articular, pero pues esta depende según la gravedad de la fractura, e incluso la inmovilización, si fue pues prolongada, o la consolidación pues viciosa, o incluso si el paciente pues no llevó a cabo una rehabilitación adecuada. También tenemos lo que es la
pseudoartrosis, sobre todo en las fracturas que son del cuello quirúrgico y que están pues desplazadas, o cuando va a haber pues alguna infección o una osteosíntesis pues no adecuada. Y también tenemos lo que son las lesiones vasculonerviosas, que estas se suelen dar en el traumatismo pues inicial. Y ya también al último tenemos lo que son las lesiones del nervio axilar, que pues este es el nervio que más se lesiona frecuentemente en este tipo de lesiones humerales. La siguiente, por favor. Muy bien, continuamos con las fracturas de cadera, entre ellas la más principal que son las fracturas de fémur. Bueno, un poquito de generalidades, tenemos que estas fracturas de cadera tienen una incidencia mundial de 1.6 millones al año. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una incidencia de 213,000 hasta 250,000 por año, y es la causa más común de hospitalización de los servicios de urgencia ortopédica. Generalmente ocurre más en personas mayores de 50 años, hasta en un 90%. Generalmente en mujeres por la osteoporosis, aunque en ya en bibliografías como más actuales y mexicanas dicen que es más en hombres por los accidentes de tránsito. Las más comunes van a ser las transtocantéricas, que ahorita la vamos a ver, y las del cuello femoral, que entre ellas dos van a comprender hasta un 90% de estas fracturas. Entonces, la siguiente, por favor. De manera general, en anatomía tenemos que para entender estas fracturas del fémur, en este caso de la cabeza del fémur, tenemos que clasificarlas en dos tipos o dos grandes grupos. La primera, las intracapsulares, básicamente son las que se encuentran cubiertas y que dentro de ellas se encuentra el líquido sinovial. Y las extracapsulares. Dentro de las capsulares, como les digo, está dentro de la cápsula de la articulación. Entonces, en ellas vamos a encontrar, a ver, hay un puntero. Ay, no sé cómo se pone un puntero. No sé si lo pueden ver. No, ¿verdad? No, a menos que Brian te ceda el control o que realices anotaciones. Mm, yo creo, pero... Muy bien, continuamos. Entonces, dibujar, no sé, no me aparece, pero bueno, entonces ubicamos la cabeza del fémur. Entonces, aquí es la cabeza, el cuello y básicamente eso. Entonces, las fracturas las vamos a clasificar de esta forma. Y dentro de las extracapsulares tenemos la zona de los trocánteres, a través del trocante mayor, trocante menor. Generalmente las fracturas se presentan en esta zona, en la zona transtrocantéricas o pretrocantéricas, que básicamente es lo mismo. Entonces, y la fractura más principal es la fractura pretrocantérica. A ver, dejen ver cómo quito esto. Ya. Es muy importante conocer estas dos variantes. ¿Por qué? Porque a través de esto confluye la arteria femoral profunda a través de sus ramas. Entonces, cuando ocurre una de estas fracturas, principalmente las intracapsulares, se pierde esta irrigación sanguínea y secundariamente tenemos una necrosis vascular, que es la complicación más frecuente. En la siguiente imagen tenemos igual la misma clasificación, la fractura de las fracturas intracapsulares, las fracturas extracapsulares. Dentro de las extracapsulares tenemos la zona vasocervical, la fractura intertrocanteria y la fractura subtrocanteria, que está por debajo de la intertrocanteria en una dimensión de 5 centímetros antes de llegar a la diáfisis femoral. La siguiente, por favor. Entonces, desde el punto de vista anatómico, las clasificamos de esta forma: intracapsulares y extracapsulares. Intracapsulares tenemos la cefálica o la capital, por decirlo así, bueno, así se le conoce también. La subcapital, que está por debajo de la cabeza, justamente en el cuello. La transcervical, que es básicamente el cuello, todas las fracturas que ocurren en el cuello. Y la base cervical, que está por el cuello, del cuello de este fémur. Y las extracapsulares tenemos las pretrocantéricas o las transtrocantéricas, que básicamente es lo mismo, y las subtrocantéricas. Ajá, en otras bibliografías lo considera como intertrocantérica en esta zona. Entonces, la siguiente, por favor. Muchas gracias.
Entonces, existen múltiples clasificaciones para estas fracturas, generalmente las fracturas del fémur proximal. Sin embargo, la que es más aceptada hasta el día de hoy y que es universal es el sistema de clasificación AO de Müller. Entonces, en la parte, no sé si recuerdan que esta clasificación toma los huesos y se les asigna un número. En este caso, en el fémur, el número asignado es el 3 y conforme a la zona afectada se le agrega un número, 31 en este caso, la zona proximal. Entonces, aquí en este sistema de clasificación las divide, igual como les acabo de mencionar, en fracturas de la región trocantérica, que básicamente es todo esto pintado de azul, donde tenemos el trocante mayor, trocante menor, las fracturas en el cuello y las fracturas de la cabeza, del fémur. Ajá, la siguiente, por favor. Entonces, comenzamos con las fracturas intracapsulares, que básicamente son las que están en la cabeza, y existen estas clasificaciones, la clasificación de Pitkin, la de Garden y la de Powells. Y obviamente el sistema de clasificación AO. La siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de lesión para ese tipo de fracturas? Generalmente en los ancianos es por mecanismo de baja energía, por caídas desde un plano de sustentación o por antecedente de osteopenia. En pacientes jóvenes generalmente van a ser mecanismos de alta energía y en este tipo de pacientes, como va a ser fracturas de politraumatismo, hay que buscar también fracturas asociadas. Y la fractura más comúnmente asociada va a ser la de diáfisis femoral, que más adelante vamos a ver que es el tipo de fractura que más sangra. La siguiente, por favor. Entonces, en estas fracturas intracapsulares, tenemos la fractura capital, que básicamente es la de cabeza de fémur, la fractura subcapital, que es la del cuello femoral, la transcervical del cuello, de la cabeza del fémur, y la fractura basicervical. La siguiente, por favor. Ok, continuamos con la primera clasificación, que es la clasificación de Pitkin. La clasifica en 4 tipos, tipo 1 a tipo 4. En la tipo 1 va a ser una luxación asociada a la fractura de la cabeza femoral distal a la fobia. La tipo 2 va a ser una luxación asociada a fracturas de cabeza femoral proximal, no distal, a la fobia. Y el tipo 3 que va a ser tipo 1 o tipo 2, pero asociada a fractura del cuello femoral. Y por último, la tipo 4, que es la tipo 1, que puede ser la tipo 1, la tipo 2 o la tipo 3, asociada a fractura, pero acetabular. La siguiente, por favor. Después tenemos el sistema de clasificación AO, que al menos en las fracturas capitales los clasifica de la siguiente forma. La primera es por avulsión de fractura del ligamento redondo. La segunda es por fractura fraccionada infrafoveal. La tercera es la fractura fraccionada suprafoveal, después la fractura por impactación depresiva y la fractura por impactación dividida. La siguiente, por favor. Después, dentro de las intracapsulares, recordamos que tenemos las cervicales, perdón, entre ellas las transcervicales o fracturas transcervicales. Dentro de ellas vamos a tener los 3 tipos principales. La primera es la subcapital, que está literalmente debajo del cuello del fémur. La medio cervical o de la transcervical, que está literalmente en la mitad del cuello, que más adelante vamos a ver que en su clasificación, por ejemplo la de Garden, lo clasifica de acuerdo al tipo de desplazamiento. Y por último la fractura basicervical. Que es la unión entre esta cabeza del fémur, por decirlo así, entre la región trocantérica. La siguiente, por favor. Entonces, comenzamos con la clasificación de Garden. Garden lo clasifica en 4 tipos. La primera es una fractura transcervical, como lo pueden ver en la imagen superior izquierda, que va a ser incompleta. La siguiente va a ser una fractura de tipo 2, completa, pero que no está desplazada. Como pueden ver, todavía la unión sigue. Y la tipo 3 es completa con desplazamiento, pero únicamente en un 50%, o por decirlo así, es un desplazamiento parcial. Y
La tipo 4 que va a ser completa, con un desplazamiento mayor al 50%. Como pueden ver en la imagen, básicamente la cabeza del fémur ya está sosteniéndose de manera, o sea, una zona muy pequeña, la que se está sosteniendo. Posteriormente tenemos la clasificación de Pauwels, que que esta clasificación está basada en los grados que tenga el trazo de la fractura según la dirección del trazo con la horizontal. Entonces, si tiene un trazo de 30 grados, lo clasificamos como tipo 1. Si el citado ángulo es de 50 grados, lo clasificamos como tipo 2. Y tipo 3, cuando el ángulo formado es de 70 grados, incluso más. Ajá. La siguiente, por favor. Después tenemos el sistema de clasificación de AO, que es la de Müller. Entonces, aquí tenemos a las fracturas transcapitales, perdón, en donde básicamente lo divide de esta forma: una fractura impactada en valvus, una fractura desplazada, una fractura no desplazada, perdón, una fractura desplazada, y las fracturas simples, las fracturas multifragmentarias y las fracturas en cizallamiento. Y por último, las vasos cervicales. La siguiente, por favor. Que si bien vemos las clasificaciones que actualmente están en desuso y las clasificaciones que la universal, que es el sistema de clasificación AO, son básicamente iguales. Después continuamos con las fracturas extracapsulares, que estas fracturas, si bien lo recordamos, es aquella que afecta directamente el trocánter, toda la región trocantérica, tanto trocánter mayor como trocánter superior, hasta 5 centímetros por debajo de esta antes de llegar a la diáfisis. Entonces, las clasificamos también en estables e inestables y tenemos varias formas de clasificarla. Entre ellas las principales está la de Evans, la de Tronzo, la de Boyen-Griffin y la de Cae. La siguiente, por favor. Primero tenemos la de Evans, que lo divide de la siguiente forma, en 5 tipos. La primera van a ser 2 fragmentos óseos que no van a estar desplazados. La siguiente va a ser 2 fragmentos óseos que ya van a estar desplazados. La tercera van a ser 3 fragmentos óseos y afecto del trocante mayor, como lo pueden ver en la parte superior. Y después 3 fragmentos óseos y afecto del trocante menor. Posteriormente, y ya la última imagen va a ser la que afecta a los 2 trocánteres y es la que va a ser inestable. Prácticamente es una fractura comminuta o multifragmentaria. La siguiente, por favor. Después tenemos la clasificación de Tronzo, que básicamente igual lo clasifica de esta forma. Tronzo tipo 1, que es una fractura que afecta desde el trocánter mayor y que es parcial, o sea, ni siquiera está, apenas llega a la mitad, ni siquiera es completa y ni siquiera está desplazada. La Tronzo tipo 2 ya es completa, pero no está desplazada. Si bien recordamos, es la fractura más comúnmente, que más se presenta, perdón. Y el Tronzo tipo 3, que es una fractura, por decirlo así, ya comminuta, con desprendimiento del trocánter menor. Ajá. Y la tipo 4, que básicamente es una fractura comminuta con la punta interior del cuello fuera de la diáfisis hacia la medial. Y el Tronzo tipo 5 es una fractura trocantérica con oblicuidad invertida. La siguiente, por favor. Después tenemos la clasificación de Boyen-Griffin, que igual lo clasifica en 4 tipos. Tipo 1 es la intertrocantérica no comminuta, como pueden ver es una lesión no desplazada, es completa pero no desplazada. La tipo 2 es una comminuta con un trazo principal intertrocantérico, y como lo pueden ver ya está desplazado. La tipo 3 es básicamente subtrocantérica comminuta, y la tipo 4 es el trocánter y la diáfisis ya están fracturadas pero en 2 planos, como lo pueden ver. La siguiente, por favor. Después tenemos la clasificación de Calle-Bustilo, que lo clasifica de la siguiente forma. Tipo 1, que afecta aproximadamente el 21%, y es una fractura intertrocantérica longitudinal sin desplazamiento, es estable. La tipo 2, va a ser igual estable, igual longitudinal con desplazamiento, con una deformidad de Embaro, que afecta, que se presenta en el 36%. Tipo 3, que se presenta en el 28% y es una fractura con desplazamiento inestable del trocánter mayor, con deformidad de Embaro. Y la tipo 4, que afecta el 15%, se presenta, perdón, en el 15%
y que es una fractura intersubtrocantérica con desplazamiento. Es inestable y es comminuta. Como lo pueden ver, es el peor de los casos porque ya hay múltiples fracturas o multifragmentaria o comminuta, como lo pueden ver. La siguiente, por favor. Después tenemos la clasificación AO, que básicamente esta clasificación primero lo divide en fractura pertrocantérica simple, en donde pertrocantérica simple lo divide de la siguiente forma. La primera va a ser una fractura aislada de trocánter único. La siguiente va a ser una fractura en dos partes, que todavía no hay desplazamiento. La tercera va a ser una fractura de la pared lateral, pero que va a estar intacta. Y después, este es en simple, fractura simple pertrocantérica. Después tenemos la pertrocantérica, pero que es multifragmentaria y que es que afecta la pared lateral. Entonces, de aquí tenemos la fragmentada intermedia y la otra que es con dos o más fragmentos intermedios, que básicamente es la comminuta. Y la siguiente, por favor. Después tenemos la intertrocantérica, que ya está entre la zona del trocánter menor. Entonces, en ella se divide de la siguiente forma. La primera va a ser una fractura simple oblicua, la siguiente va a ser una fractura simple transversa y la tercera va a ser una fractura en cuña o multifragmentaria, como lo pueden ver ahí. La siguiente, por favor. Después tenemos las fracturas extracapsulares subtrocantéricas, que de aquí las clasificaciones que más se utilizan son la de Sensheimer y la de AO o la de Müller. Ajá. Aquí de forma general van a ser, estas fracturas se van a presentar tras accidentes de alta energía, generalmente en pacientes jóvenes o después de traumatismos mínimos en pacientes ancianos. El 10% se va a deber a lesiones de bala. La siguiente, por favor. Esta es la clasificación de Scheimer, que básicamente la clasifica en tipo 1, tipo 2. La tipo 2 la divide en 2A, 2B, 2C. La tipo 3 la divide en 3A, 3B. La tipo 4 y la tipo 5. La tipo 1 es una fractura, bueno, o del grado 1 es una fractura no desplazada o con 2 milímetros, menor a 2 milímetros de desplazamiento, básicamente es una desplazamiento nula. Y la tipo 2 es fractura en dos partes. La primera, la 2A, que es la de dos partes transversal femoral. La tipo 2B, que es la de dos partes espiral con el trocante menor en fragmento proximal. Y la 3C, que es la de dos partes en espiral con trocante menor en fragmento distal. Después tenemos grado 3, que se divide igual en 3A, 3B. La 3A es una fractura espiral en tres partes con el trocánter menor y parte del tercer fragmento con cortical de longitud variable. Y la tipo 3B, que es la fractura en tres partes o conocida también como en alas de mariposa. La tipo 4, que es la fractura comminuta de 4 más fragmentos. Y la tipo 5 es la fractura subtrocantérica, intertrocantérica con extensión del trocánter mayor. La siguiente, por favor. Y por último, la clasificación AO, que básicamente esta solo lo clasifica en simple oblicua, simple transversa o multifragmentaria. Ajá. De la fractura simple se divide en dos partes en espiral, en dos partes de forma oblicua o dos partes pero de forma transversa. En las fracturas en cuña lo divide en fractura en cuña en forma de espiral. Después en cuña, fractura en cuña multifragmentaria. Y la fractura completa igual, lo divide como en espiral, en segmental e irregular, que es la de peor de los casos, que es la multifragmentaria. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuál va a ser la clínica en las fracturas intracapsulares? En primer lugar, va a haber evidentemente un acortamiento de la extremidad, va a haber una rotación externa, una ligera abducción, la incapacidad para la deambulación, dolor inguinal,
hematomas sobre el trocante mayor o genitales, y como les mencioné en un principio, hay un riesgo muy importante de necrosis isquémica y también la ausencia de consolidación. Esta necrosis evidentemente es porque se corta la circulación y desafortunadamente toda la parte del cuello y la cabeza del fémur pierde esa circulación. La siguiente, por favor. Nos vamos a apoyar de imágenes para llegar al diagnóstico. En primer lugar, siempre es la clínica, con los antecedentes, el antecedente con el que venga el paciente, y después pedir estudios de gabinete. En primer lugar, es una radiografía anteroposterior de pelvis y lateral de cadera. Se puede hacer uso de una gamografía ósea. Para fracturas complejas se puede utilizar la tomografía axial computarizada o una resonancia magnética en las primeras 24 horas para aquellas lesiones que están ocultas. La siguiente, por favor. Lo anterior era con las intracapsulares. Los extracapsulares, la clínica va a ser igual a acortamiento, una rotación externa, pero aquí ya va a ser una rotación externa muy marcada a diferencia de la otra. Igual va a haber una marcada abducción, va a haber hematoma, incapacidad para la deambulación y consolidación en mala posición. Igual el diagnóstico es por radiografía AP de pelvis y lateral de cadera, gamografía ósea, TAC y resonancia magnética. La siguiente, por favor. Muy bien, para llegar al tratamiento de manera general, tanto los intracapsulares como extracapsulares, que si bien recordamos forman parte del fémur proximal, tenemos, bueno, antes como generalidades tenemos que, una vez que este paciente tiene esta fractura, llega al hospital, se hace la cirugía, se dice que al mes puede llegar a haber una letalidad de hasta un 90%, y al año hasta una letalidad de un 50%. Entonces, ¿por qué fallecen estos pacientes? ¿O qué hace la cirugía para que estos pacientes reduzca su mortalidad desde un 90 hasta un 50% al año? Entonces, generalmente estos pacientes que tienen esta cirugía no toleran el estar sentados. Entonces, desafortunadamente, al no estar sentados, van a estar en cama, pueden llegar a adquirir neumonías, escaras, presencia de insuficiencia cardíaca congestiva y tromboembolia pulmonar. Entonces, es por esa razón por la que estos pacientes llegan a fallecer. Entonces, actualmente, y también lo mencionan las guías de práctica clínica, se utilizan métodos de profilaxis o tromboprofilaxis en estos pacientes. ¿Cuáles van a ser los dos escenarios? Van a ser las siguientes. En primer lugar, van a ser dos tipos de pacientes. Un paciente que llega al hospital porque presenta la fractura, y es un paciente que no puede caminar, entonces lo atienden directamente en la sala de urgencias y le administran heparina de bajo peso molecular, aproximadamente, bueno, la que se utiliza es la enoxaparina de 40 miligramos subcutánea o 4 mililitros, perdón, y se inicia de forma inmediata desde que llega el paciente. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es aquel paciente que llega caminando, y la cirugía que se le hace es un reemplazo electivo. Entonces, la tromboprofilaxia se hace después de que ha sido operado el paciente en un lapso de 8 a 12 horas posterior a la cirugía, y lo que se hace es dar el mismo tratamiento o cambiarlo, lo que dice las guías de práctica clínica, por vía oral mediante rivaroxaban, que si recordamos, rivaroxaban tiene múltiples funciones para cada tipo de aparato en nuestro cuerpo, ¿no? Pero para el área de ortopedia se utiliza 10 miligramos cada 24 horas. Si es para fractura de la rodilla, se da por 15 días, pero si es para esta fractura de cadera, se da a los 30 días. Aquí es muy importante también mencionar que en estos pacientes que llegan al hospital por fractura y que solamente se les hace osteosíntesis, estos pacientes llegan a caminar aproximadamente 3 semanas al mes, a diferencia de los pacientes que tienen el reemplazo completo de toda la cadera mediante prótesis total. Eso, como se les quita el hueso completamente, pues esos pacientes prácticamente ya se paran, ya caminan al día siguiente. Entonces,
Eso es por un lado, la profilaxis para tromboembolia. Por otro lado, también se tiene que evitar las infecciones. ¿Mediante qué? Mediante antibiótico-terapia. Las que más se utilizan y las que mencionan las guías son la cefaloxima y la cefuroxima, o se puede utilizar clindamicida o vancomicida cuando existe alergia. Ajá, ok. Habiendo dicho eso, tenemos dos tipos de fracturas, como les mencioné, las intracapsulares y las extracapsulares. Dentro de las intracapsulares tenemos, las guías lo dividen en dos, con Garden 1 o Garden 2, que son básicamente las más simples, que las que no están desplazadas. Y aquí lo que se hace es osteosíntesis con tornillos canulados, generalmente en pacientes jóvenes o en personas menores de 65 años. En Garden 3 o Garden 4 en cual se utiliza la osteosíntesis, o en dado caso, en el adulto mayor de 60 y 75 años, si está activo, se hace la herniatroplastia, pero si está inactivo, desafortunadamente se hace la artroplastia total de cadera. Ujú. La osteosíntesis, con lo que dice las guías de práctica clínica, es una osteosíntesis con 3 tornillos, y las guías mencionan otro tipo de osteosíntesis, guías como internacionales. La siguiente, por favor. Esta es la que menciona las guías de práctica clínica, que es una osteosíntesis con 3 tornillos, como lo pueden ver ahí. La siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser las complicaciones en estas fracturas intracapsulares? Básicamente son los mismos que mencionó nuestra compañera. Falta de vascularización, la pseudoartrosis por esta falla en la consolidación, que aparece en un 25% en aquellas que están desplazadas, un 5% en aquellas fracturas que no están desplazadas. Y la más importante, la necrosis avascular, que aparece en un 10% en las fracturas no desplazadas y un 30% en las fracturas desplazadas. El fenómeno tromboembólico, que básicamente ya les mencioné que se da en la profilaxis, o también puede haber fallo en el implante. La siguiente, por favor. Para el tratamiento de las fracturas extracapsulares, o es decir, fracturas que se encuentran entre los trocánteres, lo que se hace aquí básicamente es la osteosíntesis. Osteosíntesis mediante placas o tornillos, en este caso es la DHS. ¿Qué es la DHS? Es un tornillo de compresión dinámica, que básicamente es una placa que tiene un tornillo que es deslizante. Generalmente se utiliza el DHS en México porque es barato. Sin embargo, las guías mencionan que básicamente el estándar de oro mundial son los clavos de tipo Targón, que son las TNFs, que existen de varios tipos, pero las principales que se utilizan es la TNF alfa con hoja espiral. También están las transpiriformes o extrapiriformes. Entonces, en México, y las guías también lo mencionan, lo ideal es el DHS. Básicamente el DHS es como el dueño de toda la región trocantérica, no importando o haciendo a un lado la edad. Entonces, es mediante DHS, también se puede realizar mediante clavo intramedular, y las complicaciones van a ser la pseudoartrosis. Ajá, y las subtrocantéricas, que es la última que vimos, igual puede ser también con yesos y tracción, a menos que el paciente no tolere la cirugía, enclavado intramedular, y las complicaciones van a ser la pseudoartrosis en 5%, la conmoción del trocante mayor, fractura del cuello femoral o una mala alineación rotacional. Ajá, la siguiente, por favor. Esta es la DHS que les mencionaba, que es el tornillo de compresión dinámica. El otro lado, en la segunda imagen, es las de tipo Targón, las TNFs. Sin embargo, existen otras alternativas que pueden también, de manera secundaria, comprometer la circulación de la arteria circunfleja femoral. Entre ellos está el uso de tornillos canulados de compresión, que generalmente se utilizan más en pacientes sanos o pacientes menores de 40 años. Ya en pacientes adultos ya se utilizan las prótesis, las que en México luego dicen que se utilizan son las de tipo Thompson. ¿Por qué se utilizan estas? En primer lugar, porque se pueden poner, no se tarda mucho en colocarlo, bueno, el ortopedista en colocarlo, y dicen que sangran mucho, que sangran poco, perdón. Estas prótesis generalmente son de dos tipos. En esta que les acabo de mencionar es la unipolar, es decir, de una sola pieza, que incluye desde este vástago
que pueden ver, bueno, no puedo señalar, pero es el vástago y la cabeza. ¿Cuál va a ser la desventaja de este tipo de prótesis de tipo de Thompson? La desventaja la principal desventaja es el metal con el que se está realizando la cabeza. ¿Por qué? Porque este metal va a tallar directamente con el hueso. Entonces, este tipo de prótesis tiene una vida media de aproximadamente 5 a 7 años, los que nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿en qué pacientes sí está recomendado realizar la colocación de este tipo de prótesis, sabiendo que únicamente se puede dura entre 5 a 7 años? Se da desafortunadamente en pacientes que tienen 85 años y más, o pacientes con una expectativa de vida de menos de 5 años. Por ejemplo, un paciente de 90 años que se fracturó y sabemos que su expectativa de vida no es mucha, que a los 95 probablemente ya se va a morir, pues se le da ese tipo, a ellos se les coloca. O pacientes que tienen enfermedades en etapa terminal, por ejemplo, las mujeres que tienen cáncer de mama en un estadio 4, que evidentemente ya sabemos que por la clínica este tipo de pacientes no tienen un buen pronóstico, entonces a este tipo de pacientes sí se les puede poner esta prótesis de Thompson, que es la unipolar. La siguiente, por favor. Aquí está, la A es la artroplastía completa, la B es la unipolar y la C es la bipolar. En la bipolar, bipolar son de 3 fases. La primera, la unipolar, les dije que eran 2 fases, esta va a ser de 3 fases. Una fase de vástago, una fase de cabeza y una fase de copa acetabular. Aquí la mecánica de esta prótesis no ocurre directamente en el hueso, sino en el implante. Por eso no desgasta el hueso. Entonces, la expectativa de vida con la colocación de prótesis bipolares es de 20 a 25 años. ¿Por qué? Porque el implante no se desgasta, afortunadamente. La siguiente, por favor. Les puse esta imagen porque también hacía hincapié en algunos artículos donde decían que esta es una paciente adulto mayor con una prótesis de tipo, no me acuerdo qué tipo de prótesis tenía, pero probablemente es una prótesis de tipo bipolar, ¿no? Entonces, se dice que en estos pacientes, una vez que se da este tratamiento, este reemplazo de esta cadera, se tiene que dar bifosfonatos. ¿Para qué? Para evitar la aparición de osteoporosis. Porque si aparece osteoporosis, si recordamos al principio de la exposición, la osteoporosis es una de las causas por las que se pueden generar estas fracturas. Entonces, en vez de hacerle un bien al paciente, le hacemos otro mal, que va a ser otra fractura, pero del otro miembro inferior, que en este caso, pues es en el derecho. La siguiente, por favor. Después tenemos las fracturas de la diáfisis femoral, que el mecanismo de este tipo de fracturas es por accidente de tránsito y son lesiones de alta energía, generalmente por politraumatismos. ¿Cuál va a ser la complicación? El síndrome de embolia grasa y un sangrado importante. Este paciente puede sangrar desde medio litro hasta litro y medio de sangre. ¿Por qué? Por la arteria que pasa en esta parte de nuestro cuerpo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? En algunos libros mencionan una tracción de 90-90 que generalmente está en desuso, pero la que más se utiliza es el clavo intramedular. También el 50% con trauma cerrado de fémur se asocian a lesiones ligamentarias, generalmente en el ligamento cruzado y colateral y a meniscales de la rodilla, que generalmente es la medial. ¿Por qué? Porque la fuerza se queda ahí adentro de nuestra extremidad. Entonces, al no tener una vía de salida, esa fuerza se concentra y lesiona tanto los ligamentos como los meniscos. En estas fracturas de diáfisis femoral en los niños, hay que valorar que no exista un hipercrecimiento del miembro afectado, vigilar la aparición de las discrepancias de longitud y si aparecen estas fracturas en menos de 3 años, hay que descartar que no sea por maltrato infantil. En niños de 0 a 5 años, lo recomendable es colocar un yeso pelvipédico. De niños de 5 a 12 años, clavos intramedulares, y niños mayores a 12 años, clavos intramedulares rígidos similares a los del adulto. Entonces, de manera general, tenemos que estas fracturas de la diáfisis femoral en adultos se presentan más en estos pacientes jóvenes y por accidente de tránsito, y lo ideal o tratamiento de elección es el clavo intramedular. La siguiente, por favor.
¿Cuál va a ser la clínica? La deformidad con acortamiento, una rotación externa y muy importante, si lesiona la arteria femoral, el paciente va a tener mucho sangrado, puede llegar hasta un choque de tipo hipovolémico. Entonces, ¿cuáles van a ser los tipos de fracturas de la diáfisis femoral? Tenemos la transversa, la lineal, la oblicua desplazada, la espiral, el tallo verde, que es en los niños, y la conminuta, que como lo hemos visto es la multifragmentaria. La siguiente, por favor. La clasificación AO lo divide de la siguiente forma: en fracturas simples, fracturas en cuña y fracturas multifragmentarias. Aquí cada una la vamos, tiene sus propias características. La siguiente, por favor. Dentro de la fractura simple tenemos la espiral, la fractura oblicua y la fractura transversal. La siguiente, por favor. Dentro de la fractura en cuña tenemos la fractura en cuña intacta, en cuña fragmentaria, en cuña intacta segmental y la fractura fragmentaria segmental, que es la conminuta, como lo pueden ver ahí. Es el peor de los casos de este tipo de fracturas. La siguiente, por favor. Ok. Primero, como este tipo de fracturas generalmente ocurre por politraumatismos, entonces el ATLS menciona que hay que primero atender al paciente con lo que ya hemos visto con el ABC. Después, control de daños. Después, una férula muslopodálica en lo que llega el paciente hacia el hospital, y ya después de ahí colocar un fijador externo. También se puede utilizar clavos o placas con tornillos, y también aquí muy importante, profilaxis antitrombótica. ¿Qué es lo que dicen los libros? Igual es muy similar, clavo intramedular. Este clavo intramedular puede ser anterógrado, es decir, que va desde la cabeza del fémur hasta abajo, o retrógrado, que va desde la rodilla hacia arriba. Ajá. También se puede hacer osteosíntesis con placas, y generalmente en estas fracturas también se pueden, si comprometen mucho la vasculatura, se puede realizar mediante fijación externa. Ya después de que vaya mejorando el paciente, ya se colocan nada más los tornillos. Y como les dije, las complicaciones más frecuentes es el importante sangrado, que de 500, 800 hasta 1500, y la embolia grasa. En el tratamiento conservador, generalmente ocurre en los niños con inmovilización del yeso pelvipédico. La siguiente, por favor. Aquí están algunas de las imágenes, que en este, por ejemplo, es el clavo retrógrado que va desde la rodilla hacia arriba, y la siguiente es el método de fijación con fijadores externos, es decir, hacia afuera. La siguiente, por favor. Después, esto ya lo mencionó nuestro compañero, pero solo quiero como recordarles que, como en estas fracturas, también hay un cierto porcentaje de que puede ser expuesta o abierta. Entonces, utilizamos la clasificación de Gustilo y Anderson, que básicamente es lo que ya mencionó mi compañero para no hacerles ya la exposición muy larga, pero aquí lo importante es valorar lo siguiente. En aquellos pacientes, ¿cómo vamos a identificar que verdaderamente es una fractura expuesta? Lo que se tiene que, o simplemente es una lesión por el traumatismo que se obtuvo, ¿no? Como lo pueden ver en la imagen. Ahí les puse la imagen de un brazo, pero no encontré de una pierna así como tal. Pero aquí lo que se puede hacer es oprimir la herida, y si podemos ver salida de sangre con micelas de grasa, entonces se dice que sí es una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque va a ser la sangre del interior del hueso que se va a encontrar mezclada con la lesión de la sangre. Entonces es lo que se considera como ver la sangre con micelas de grasa. La siguiente, por favor. Esto fue básicamente lo que ya les mencionó nuestro compañero. Con base en qué tipo es, se va a dar el tratamiento. A esto se refiere la clasificación de Gustilo y Anderson. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Lo primero que se tiene que hacer es cefalosporinas de primera generación. Si bien recuerdan, les mencionó que el uso de la penicilina. Sin embargo, en las bibliografías mencionan que lo más ideal es la cefalotima. ¿Por qué? Porque tiene mejor penetración hacia el hueso, este antibiótico.
pero en las guías sí mencionan efectivamente la penicilina sódica cristalina a una dosis de 30 millones al día, divididas en 4 a 6 tomas. Ajá, es lo que mencionan las guías de práctica clínica. El tipo 2 se puede dar cefalosporinas más aminoglucósido, que como les mencionamos, el más frecuente o el que se tiene en los hospitales es la micacina, de 1 gramo cada 12 horas. Tipo 3, cefalosporinas más aminoglucósido más metronidazol. Entonces, de manera general, se tiene que hacer lavado mecánico, la fijación temprana de la fractura dentro de las primeras 6 horas, y recordar que este tipo de fracturas sí es una urgencia ortopédica. Y entonces se tiene que desvidar al paciente y realizar una fijación externa. La siguiente, por favor. Después vamos con las fracturas distales del fémur, que el mecanismo lesional también va a ser de baja energía o de alta energía. El de baja energía va a ser el 75% de los adultos mayores, y se va a deber en el 75% a osteoporosis, a lesiones líticas o otras enfermedades. Las de baja energía va a comprender el 25% y va a afectar a los jóvenes, y generalmente es por accidentes de tráfico. Ocurre en el 4 a 7% de todas las fracturas del fémur, y con base en el sistema de clasificación AO lo divide en extraarticular, articular parcial y fractura articular compleja o completa. La siguiente, por favor. De manera general, así es como se divide: fracturas supracondilias o extraarticular, es decir, que está arriba, todavía no afecta la articulación. Se divide en trazo simple con tercer fragmento, o trazo irregular o comminuto, o el peor de los casos, que básicamente, como pueden ver, son múltiples fracturas o multifragmentaria. Después tenemos las fracturas unicondilias, que es la articular parcial, que esta afecta, pues como su nombre lo dice, a uno de los cóndilos, que puede ser sagital al cóndilo lateral, puede ser sagital al cóndilo medial, o puede ser frontal o fractura de OFA. Y por último, las bicondilias, que pueden afectar obviamente a los dos cóndilos, y estas sí son intraarticulares. La primera va a ser el trazo simple en forma de T o en forma de Y, que en la imagen, como pueden verlo, es más en forma de Y que en forma de T. Después la cominución supracondilia, y por último la cominución supraintercondilia. La siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser la clínica? Va a haber hemartrosis, edema, gran deformidad, tumefacción en la zona marcada y hemorragia intensa. Igual que aparte de la clínica nos tenemos que apoyar de proyecciones anteroposterior y lateral de rodilla, también proyecciones AP y lateral de fémur completo. Nos podemos también apoyar en tomografía computarizada, ecografía Doppler, resonancia magnética. Tratamiento, lo dividimos en dos: no quirúrgico y quirúrgico. No quirúrgico es por férula de yeso desde la región inguinal hasta los pies. La quirúrgica por el RAFI, que ya les mencionó nuestro compañero también al principio de la exposición, mediante osteosíntesis. La que se utiliza generalmente es la lámina placa acodada a 95 grados, o el DSS, que es el tornillo con placa, condilla con tornillo dinámico, o la de tipo LIS. ¿Cuáles van a ser las complicaciones más frecuentes? Consolidación viciosa, fallo de material de osteosíntesis e incluso pseudoartrosis. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar básicamente esta osteosíntesis con placas y tornillos en cualquiera de las imágenes. Solo son formas ilustrativas para que se puedan dar una idea de cómo son este tratamiento quirúrgico. La siguiente, por favor. Aquí está el de tipo LIS, que es la que mencionan las bibliografías que se pueden utilizar, o la de 95 grados. La siguiente, por favor. Después, continuamos con las fracturas de rótula. Estas fracturas de rótula se producen en el 1% de los casos, alcanzan el 10% entre los pacientes politraumatizados, generalmente por accidentes de tráfico. En la mayoría de los casos, estas fracturas van a ser de tipo transversal. La siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver cómo se clasifica estas fracturas. La primera es fracturas por traumatismo directo o indirecto. La de directo van a ser verticales o longitudinales, las conminutas, las marginales y las osteocondriales. Y las fracturas por traumatismo indirecto van a ser las transversales, las polares, que puede ser polar
distal o del polo proximal y las de por arrancamiento óseo. La siguiente, por favor. Muy bien, ¿cuál va a ser, cómo vamos a diagnosticar? Como en todas, clínica y radiografía. En la clínica va a haber dolor, edema, equimosis, hemartrosis y alteración del mecanismo extensor. En la radiografía vamos a pedir una proyección AP y lateral de rodilla. Mira, como pueden ver en esa imagen es una fractura transversal de la rótula. Se ve muy bonito ahí. La siguiente, porfa. Aquí también podemos ver estas fracturas transversales. La siguiente, porfa. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Las bibliografías lo dividen en la siguiente, si la rótula está desplazada o no está desplazada. Si no está desplazada, un tratamiento conservador mediante inmovilización con yeso que va desde la ingle hasta el tobillo, que es la calza de Boller, que esta se da durante 4 a 6 semanas según el patrón de fracturario, perdón. O si la fractura de rótula no está desplazada, está asociada a fracturas diafisarias de tibia o fémur. En este caso, pues evidentemente se tiene que dar un tratamiento ya quirúrgico, no solamente a la rótula, sino también a los otros huesos. En las fracturas de rótula desplazadas se realiza la osteosíntesis más un cerclaje y también debe de evitarse a toda costa su resección o palatectomía total cuando todavía están desplazadas. Ya cuando la fractura de rótula es abierta, el tratamiento quirúrgico, tiene que realizarse entre los 6 a 8 horas, incluso antes, con técnica de Friedrich en la herida más osteosíntesis. La siguiente, por favor. Después continuamos con las fracturas de la tibia. La siguiente, por favor. Estas fracturas de la tibia la vamos a dividir igual en tibia proximal y tibia distal y diafisarial, tibia distal. Ajá, la siguiente, por favor. No, antes, perdón. Generalmente aparecen más en hombres, en una relación de 2-1 hacia las mujeres, aparece entre los 30 y los 50 años de edad, generalmente por accidentes de tráfico y en atropellos, y afecta principalmente la meseta tibial externa. Entonces, hay 2 clasificaciones principales. La primera es la de Schatzker y la siguiente, la universal, que es la clasificación AO de Müller. Ajá, entonces vamos con la primera. La siguiente, por favor. Esta clasificación de Schatzker lo que hace es dividirlo en 6 tipos. Tipo 1 es el que compromete el platillo lateral. La tipo 2 es un trazo de cizallante más hundimiento del platillo lateral. Como pueden ver, hay un pequeño hundimiento. La tipo 3 es hundimiento del platillo lateral. La tipo 4 va a ser el compromiso del platillo, pero ya del platillo medial. La tipo 5 va a ser el compromiso tanto el del platillo medial, lateral, y la tipo 6 es cualquiera de los 2 platillos, pero con un trazo metafisiario, como lo pueden ver ahí. La siguiente, por favor. Después tenemos la clasificación de AO, que es la universal. Ahí lo divide en extraarticular, fractura articular parcial y fractura articular completa, que es muy similar a la del fémur, ese tipo de clasificación. Entonces, después tenemos la de avulsión, de las fracturas por avulsión, de las primeras que son las extraarticulares. Entonces, en estas primeras lo divide de la siguiente forma. La primera es de las fijaciones capsulares, la segunda del tubérculo tibial y la tercera de la espina tibial o fijación del tibial. La siguiente, porfa. Muy bien. Después tenemos las 41, las fracturas simples, que van a ser las fracturas en espiral, las fracturas oblicuas, las fracturas transversas, o después tenemos en la imagen de abajo
inferior izquierdo tenemos las fracturas multifragmentarias o las fracturas en cuña, que van a ser fracturas en cuña intactas, en cuña fragmentarias o en cuñas multifragmentarias, que es el peor de los casos. Después tenemos las fracturas articulares parciales, que es la primera que tenemos es la fractura de la meseta lateral, después la fractura de la meseta medial y después la oblicua, involucrando las espinas tibiales y una de las mesetas tibiales. Y por último tenemos las fracturas por depresión, que esas se dividen en lateral, en meseta lateral y meseta medial. La siguiente, por favor. Después tenemos, ay Dios. La anterior, por favor. Después tenemos las fracturas fragmentarias laterales, las fracturas fragmentarias de la meseta medial y las multifragmentarias mediales y laterales de la meseta. Ajá. ¿Cuál va a ser el diagnóstico en este tipo de pacientes? Se deben de realizar radiografías tanto AP y lateral, también van a ser útiles las proyecciones oblicuas. Y también se puede realizar, hacer uso de las tomografías computarizadas. Y si existe disminución de los puntos distales, se debe hacer una arteriografía. La siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Igual lo dividimos en no quirúrgico y quirúrgico. La no quirúrgica es mediante inmovilización clásica con yeso, ortesis de inmovilización y las tracciones en pierna. Estas para las fracturas que no están desplazadas. Y el método quirúrgico es mediante reducción cerrada y fijación percutánea de los fragmentos, en donde debe utilizarse la radioscopía para el control de esta reducción y se recomienda la fijación con 2 tornillos canulados. Después tenemos la reducción y fijación bajo visión artroscópica, la reducción cerrada y fijación externa, que es la que estamos viendo ahí, en la parte superior. Y después la reducción abierta con fijación interna. Ay Dios. Antes, por favor. Después tenemos las fracturas de la tibia diaficiarias. Estas van a ser muy importantes porque son las fracturas diaficiarias más frecuentes en el esqueleto. Generalmente aparecen por accidentes de tráfico, atropellamientos, por motocicletas, por bicicletas. Afectan generalmente a pacientes jóvenes con una elevada demanda funcional. Y con base en la clasificación AO lo divide en la siguiente forma: en fracturas con trazo simple, fracturas con tercer fragmento en cuña y fracturas complejas. La primera es el trazo, las fracturas de trazo simple lo divide en trazo espiroideo, trazo oblicuo cuando el ángulo es mayor a 30 y el trazo transverso cuando el ángulo es menor a 30. Las fracturas con tercer fragmento en cuña las divide en fractura en cuña, espiroidea, en cuña de flexión y en cuña fragmentada. Y la C, fractura compleja espiroidea, segmentaria e irregular. La siguiente, por favor. Aquí están divididas básicamente las fracturas simple, como podemos ver, su nombre lo dice, es simple, en cuña o multifragmentaria. Entonces, las simple puede estar en espiral, en oblicua o transversa. Las de cuña puede ser fractura en cuña intacta o multifragmentaria. Y las de fractura multifragmentaria es la de fractura segmental intacta y la última, que es el peor de los casos, la fractura fragmentaria segmental. La siguiente, por favor. Esta es en la clasificación AO de Müller. El diagnóstico va a ser por radiografía, igual proyecciones AP y lateral de tibia, tomografía computarizada, ecografía Doppler, arteriografía, angiografía por tomografía computarizada. El tratamiento va a ser conservador. El tratamiento conservador, va a ser con yeso pluripédico. En las fracturas desplazadas se realiza el clavado intramedular, también mediante osteosíntesis con placas y tornillos. También la reducción y la colocación de un fijador externo o las fijaciones externas, como lo hemos visto en las fracturas abiertas. Como hemos visto en esta exposición, generalmente estas fracturas abiertas se utilizan más los fijadores externos. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Un síndrome compartimental de pierna, retardo en la ausencia de conciliación o la pseudoartrosis, una lesión neurológica del nervio peroneo tras la colocación de los clavos, dolor en la cara anterior de la rodilla, la rigidez del retropié y del tobillo.
La siguiente, por favor. Aquí podemos ver de forma en imágenes estos fijadores externos en estas fracturas diaficiarias de la tibia y del otro lado las de tipo intramedular, que como lo pueden ver va de arriba hacia abajo. La siguiente, por favor. Después tenemos la fractura de la tibia distal. Estas no son a ser muy comunes, es en 1% de las fracturas de miembros inferiores, 10% de las fracturas de tibia, 25% se deben a fracturas abiertas y 85% a peroné concomitante. Este es muy importante porque, bueno, también se me ha olvidado comentarles que la mayoría, como son politraumatismos o por accidentes de tránsito, cuando las fracturas afectan a la tibia, también afecta de forma secundaria al peroné. Es decir, entonces las fracturas van a ser tanto de los dos huesos, no del uno. Ya por sí solo el peroné por sí solo generalmente no ocurren estas fracturas. Siempre es acompañadas. Aquí un dato muy importante es que en estos pacientes va a haber la presencia de flictemas. La siguiente, por favor. Esta es la clasificación en extraarticular, articular parcial, articular completa. Como nos hemos dado cuenta, el sistema de clasificación, al menos para estas partes del cuerpo, es básicamente lo mismo. En la extraarticular tenemos la fractura en espiral, oblicua y la transversa. La siguiente, por favor. Las de encuña tenemos la con impacto posteromedial, anteromedial, y la extendida dentro de la diáfisis, y las de multifragmentaria tenemos las de con 3 fragmentos intermedios, con más de 3 fragmentos estos intermedios, que es multifragmentario, como lo pueden ver ahí, muy diminuto, y las extendidas dentro de la diáfisis. Las siguientes, por favor. Ahí también podemos ver las parciales, las fracturas divididas, que tenemos la frontal, la coronal, la sagital, la fragmentaria, las de fractura por divididas de depresión, tenemos la frontal, coronal, la sagital, la central, y las fracturas por depresión tenemos la frontal y la coronal, la sagital, la fragmentaria metafisiaria, y las fracturas articulares completas, con impactación, sin impactación, o las que se extienden en la diáfisis, y las fracturas metafisiarias multifragmentarias, igual con asimetría en la impactación, sin asimetría, y las que se extienden en la diáfisis. La siguiente, por favor. Muy bien, el diagnóstico igual radiografía AP lateral y oblicua, la tomografía axial computarizada. El manejo va a ser, en primer lugar, analgesia, inmovilización. El ortopédico, cuando no hay desplazamiento de estos huesos, se opta por la férula y el yeso. El quirúrgico es con reducción abierta, con placas y tornillos. Fijación interna con inmovilización externa híbrida. Como lo pueden ver ahí tenemos las placas con los tornillos. La siguiente, por favor. Las complicaciones pueden ser el síndrome compartimental, que se infecta la herida, bueno, la fractura, pseudoartrosis, acortamiento y la rigidez articular. La siguiente, por favor. Y ya por último, las fracturas del peroné. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, en ese tipo de fracturas aisladas, o sea, únicamente del peroné, van a ser muy raras. Las que mencionan más las bibliografías es la de Maisonneuve, que este tipo de fracturas es una fractura espiroidea del tercio proximal del peroné, que también va a estar asociado secundariamente a una ruptura de la sindesmosis. Entonces, estas fracturas generalmente son por trauma directo sobre la cara lateral, va a haber lesiones con torsión y consolidan rápidamente. Y como les mencioné anteriormente, estas fracturas del peroné por sí solo son raras, generalmente se asocian más con las fracturas de la tibia. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo son estas fracturas y cómo es esta fijación mediante los tornillos, y las placas y los tornillos. La siguiente, por favor. Y como les decía, aquí se acompaña generalmente con las fracturas tibiales, y existe otra clasificación que es la de Danis-Weber, que lo divide en tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A, infrasindesmal, que es una fractura del peroné distal a la sindesmosis. La tipo B es una transindesmal,
que es una fractura total o parcial a la altura de la sindesmosis, y la tipo C, y la última es la fractura del peroné proximal a la sindesmosis, como lo pueden ver ahí. Es una imagen muy bonita. La siguiente, por favor. Bueno, y ya para terminar vamos a hablar rápidamente de lo que son las fracturas mayolares. Estas van a ser fracturas del tobillo y las... ¡Ay! Es que tienes el control, amigo. Espera. Ay, perdón, no puedo. Se me trabó la, perdón. Sí. Voy a dejarla así ya. Continúa, por favor. Ajá. Bueno, como les decía, son las fracturas del tobillo y pues van a ser de las más frecuentes de las lesiones óseas y articulares y se van a caracterizar por la presencia de dolor, incapacidad a caminar e inflamación en la zona. Estas van a incluir las lesiones del malleolo medial, del malleolo lateral, de la tuberosidad anterior y de la tuberosidad posterior. Estos van a estar relacionados con los ligamentos, el malleolo medial con el ligamento deltoideo, el lateral con los laterales, la tuberosidad anterior con los ligamentos sindesmóticos anteriores y la tuberosidad posterior con los ligamentos sindesmóticos posteriores. Hay que recordar que la sindesmosis que se da entre los huesos de la tibia y el peroné va a estar muy relacionada con este tipo de fracturas y gracias a ello se va a realizar su clasificación. Se dice que estas fracturas van a tener una frecuencia y se van a presentar unimalleolares en un 86%, bimalleolares, o sea que van a afectar a los dos malleolos en un 25%, o trimalleolares en un 7%. Además, van a ser fracturas intraarticulares y la lesión de los tejidos blandos va a ser frecuente porque pues estos van a ser huesos subcutáneos que van a estar relacionados. Los tres mecanismos por los cuales puede haber una fractura de los malleolos va a ser por cizallamiento, abulsión y abducción. La fractura por cizallamiento generalmente está relacionado con fracturar al malleolo en la línea media articular o por encima de ella, al ser empujado por el movimiento del astrágalo, del hueso astrágalo que va a realizar. También la fractura de abulsión se va a dar una fractura del malleolo por debajo de la línea intraarticular, ahorita lo veremos más adelante, al ser arrancado el fragmento malleolar por el ligamento que se inserta en él, o por abducción, que va a producir una fractura por cizallamiento al malleolo externo y una fracción por abulsión del malleolo interno. La abducción va a ser uno de los movimientos que nos va a causar una fractura bimalleolar. En la clasificación, como ya les había mencionado anteriormente, vamos a tener la clasificación de OTA. Esta clasificación va a tomar en cuenta la sindesmosis y la región en donde se realiza la fractura, haciendo así que tengamos unas lesiones suprasindesmales o por encima de la sindesmosis, transindesmales o al nivel o a la altura de la sindesmosis, e infradesmales o por debajo de la sindesmosis, como aquí lo estamos viendo en la imagen. Entre las fracturas más comunes que vamos a encontrar, vamos a tener la fractura aislada del malleolo interno. Esta va a estar producida por cizallamiento o abulsión, y en ella pues va a estar indicada la reducción abierta y el posterior uso de yeso durante 8 semanas. La fractura aislada del malleolo externo va igual a ser provocada por cizallamiento o abulsión, pero en este caso la reducción cerrada va a ser el tratamiento de elección, al contrario de la del malleolo interno, ya que esta va a ser una fractura mayormente estable. El único tratamiento que se recomienda realizar va a ser una inmovilización del tobillo por una botina de yeso de 6 a 8 semanas. El malleolo externo y la rotura del ligamento interno va a estar dada por una abducción o una rotación externa forzada. Esto va a llevar a un rompimiento del malleolo externo y del ligamento, por lo que el astrágalo se va a lateralizar. Para ella se va a recomendar la reducción abierta y la fijación del peroné con una botina de yeso igual de 6 a 8 semanas. En cuanto a las fracturas no tan comunes, como habíamos visto, vamos a tener a las bimalleolares y las trimalleolares. Las bimalleolares se van a dar por una rotación externa, un cizallamiento del malleolo lateral por encima de la línea articular o suprasindesmales, y una avulsión del malleolo interno por debajo. El tratamiento va a ser una reducción abierta con fijación interna
y la botina de yeso de por lo menos 2 meses. Las trimaleolares van a afectar a los dos maleolos gracias a una rotación externa del astrágalo que se va a desplazar posteriormente para así también lastimar el margen posterior de la tibia. La fractura, el tratamiento de esta fractura, igualmente que en el anterior, se recomienda que sea por RAFI y se use una botina de yeso de por lo menos 2 meses de duración. Y pues eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o comentario. Bien, muchas gracias. Es importante mencionar algunas cuestiones, como por ejemplo, que deben de analizar bien cuál va a ser el tipo de inmovilización que le van a hacer a la fractura. Normalmente, las inmovilizaciones se tienen que dar en las dos articulaciones más próximas a la fractura, ¿ok? Ese es uno. Otro, tienen que considerar que cualquier fractura que traiga herida, por más pequeña que sea, es una fractura expuesta y está obviamente contaminada. Por muy pequeña que sea la herida, es fractura expuesta, se considera expuesta. ¿Sale? No crean que porque es una herida de 1 centímetro, pues no es expuesta. Obviamente tienen que considerar esa situación. Y por último, como bien lo mencionaron sus compañeros, tienen que hacer una buena anamnesis, porque, por ejemplo, cuando llegan con nosotros les preguntamos a los pacientes, ¿cuánto tiempo lleva con este lastimó? Y te dicen, 3 días, doctor. Y cuando los pasamos con el ortopedista le dicen la verdad y le dicen, no, pues llevamos 3 semanas. Entonces, tienen que hacer una buena anamnesis y obviamente platicar y sacar ahora sí que a la luz realmente cuánto tiempo tiene esa fractura, porque dependiendo de eso es pues el tipo de evolución que va a tener el paciente con este problema. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia o algo por el estilo, o ya se durmieron. No, aquí seguimos. Entonces prendan sus cámaras, por favor. Bien, muy bien. Ya vi que no están dormidos, perfecto. Muy bien, entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Nada? Sí, Doc, una rápida. ¿Cuál es ¿Qué la pasa? clasificación que más se utiliza? ¿En qué tipo de fractura? Pues es que en general, porque pues hablábamos de, bueno, la que nosotros manejábamos o las que nos decían que más se manejan es la AO. Entonces, ese es como que el sistema de clasificación más utilizado. ¿Cuál? El de la AO. Ah, el de la AO es el más utilizado, sí, así es. ¿Alguna otra pregunta? Nada, ¿seguros? Ok. ¿Mañana qué tema vamos a ver a las 10 de la mañana? Fractura de pelvis, doctor. Excelente, perfecto. Pues si ya no hay más dudas, me da gusto saludarlos de nueva cuenta y pues por ahí los estaré dando lata mañana a las 10 de la mañana, ¿sale? Gracias, doctor. Buen día. Doctor, Gracias, gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por su tiempo y nos estamos viendo mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Que les vaya bonito. Que tengan linda tarde.